Vamos a continuar con una enseñanza que hemos titulado ¿Cómo leer la Biblia? Y hoy vamos a ver la segunda parte, ¿cómo leer la Biblia? O cómo acercarnos a la palabra del Señor en este tiempo donde todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero ¿cómo leerla? Y les decía la vez pasada que no voy a entrar en cuestiones técnicas, es decir, si puedes empezar a leer el Antiguo Testamento, si puedes leer el Nuevo, sino vamos a algo más profundo que eso. Un plan de lectura bíblica, pues lo encuentras en cualquier lugar, ¿verdad? A mí cuando me preguntan, bueno, puedes empezar a leer el Evangelio según San Juan, es un buen inicio para leer la Escritura, para leer la palabra, pero vamos a algo más. Ya en la primera parte, y si obviamente no lo escuchó alguno, está grabado en un canal que tenemos donde se suben las predicaciones y ahí puede encontrar la primera parte. Veíamos en la primera parte de la enseñanza que cuando los escritores del Nuevo Testamento hablaban, enseñaban a la iglesia del primer siglo, porque tenemos que entender que la iglesia, el modelo de iglesia, la iglesia verdadera, no es necesario. Si usted la va a buscar, la iglesia verdadera en el siglo XXI, en el XX, en el XIX, en el XVI, pues va a andar por ahí. La iglesia verdadera está en el primer siglo, en el siglo I. Ahí está la iglesia verdadera, porque fue la iglesia que fue establecida por los apóstoles y profetas del primer siglo. Y las verdades de la palabra que ellos dejaron establecida en la primera iglesia son las verdades absolutas de la palabra. Y la vida, sobre todo, la práctica que ellos tenían de la palabra es nuestro modelo a seguir. Por eso, qué bueno que podemos ir a la Biblia, que fue escrita en el primer siglo, el Nuevo Testamento. Pero cabe aclarar que cuando ellos estaban escribiendo lo que después sería el Nuevo Testamento, ellos hablaban de las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras era todo el Antiguo Testamento. Para ellos eran las Sagradas Escrituras, ¿sí? El Antiguo Testamento. ¿Qué leía Jesús? ¿Qué leía Jesús cuando él citaba la palabra? ¿A qué refería Jesucristo cuando citaba la palabra? ¿Y qué leían los primeros cristianos y qué leían los apóstoles del primer siglo? Ya lo vimos en la primera enseñanza. Jesús certificó que de él se hablaba en la ley, en los profetas y en los salmos, que era o es la división judía de los libros que se tienen en el Antiguo Testamento, las Biblias en español, los 39 libros del Antiguo Testamento. Ellos los tenían divididos en 3 secciones: la ley, los profetas y los salmos. Esta división que tenían formaba los mismos libros que se tienen en las Biblias que hoy tenemos por todo el mundo, ¿no? ¿Qué leía Jesús? Jesús leía las Sagradas Escrituras, que era el Antiguo Testamento. Y hace 8 días planteábamos algo que hoy vamos a continuar, es ¿por qué si los escribas, los fariseos, los maestros de la ley también leían las Sagradas Escrituras, no entendieron lo que Jesús enseñaba, no comprendieron el Evangelio de Jesucristo? Es más, mataron a Jesús por las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús lo único que hacía era citar y traer el entendimiento del Antiguo Testamento. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si ellos también lo leían? ¿Por qué si ellos también escudriñaban las Escrituras? Es más, en una ocasión Jesús les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras. No fue un mandato, fue un reconocimiento de que ellos escudriñaban las Escrituras. Dice, y ellas dan testimonio de mí, pero no lo llegaron a entender. No entendieron jamás ellos que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y que lo que Jesús daba y explicaba simplemente era la correcta interpretación de la ley, los salmos y los profetas. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Y yo sé que usted pensará, si eran unos cabezas duras, no eran como yo. No, eran gente muy inteligente, era gente muy dedicada a lo que hacía y quizás más inteligentes que muchos de nosotros.
Pero el tema no es ese. Hace 15 días vimos en la primera enseñanza que el asunto está en que no tenían la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Ahí está. No tenían la ayuda del Espíritu Santo. No tenían la guianza del Espíritu Santo. Ellos se acercaban a la Escritura, sí, desde su religiosidad, desde sus ideas ya preconcebidas, y no tenían la guianza, la enseñanza del Espíritu. Jesucristo claramente lo dijo en la noche que iba a ser entregado. Está diciendo, y lo que vimos hace 8 días es que ellos tenían un velo, los fariseos, los judíos, los escribas, maestros de la ley, los rabinos, tenían un velo que no les permitía ver el nuevo pacto, la vida del Espíritu, y por lo tanto no entendieron lo que Jesús hablaba, y obviamente tampoco entendieron lo que la primera iglesia enseñaba, que es la vida. ¿Sale? Pero quiero agregar algo más a eso que dije hace 15 días en la primera enseñanza de esto. Quiero decirles que los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los judíos en general, no solamente leían las Sagradas Escrituras, que en hebreo es la famosa Torá, ¿sí? Que por ahí, si usted escucha esa palabra, que no se lo mareen con palabras hebreas, ¿no? Pero es la Torá. La Torá es precisamente las Sagradas Escrituras. Pero los judíos, por generaciones antes de Cristo, no solamente tenían el estudio de la Torá, tenían el estudio del Talmud. El estudio del Talmud. ¿Qué era el Talmud? Bueno, el Talmud es una historia larga que sería muchos minutos para ponerme a hablar de ella, pero lo voy a resumir para avanzar a lo que quiero. El Talmud está compuesto de varios libros, por decirlo de alguna manera, o de varios compendios de cosas. Pero básicamente son las interpretaciones que se le daba por tiempos a la ley, a las Sagradas Escrituras. Entonces, rabinos y personas muy importantes en la historia judía escribían interpretaciones de cómo debería vivirse la ley, cómo debería entenderse muchas cosas. Esas interpretaciones son bastante grandes. El Talmud es un libro bastante. Ese libro se volvió también como el libro de texto judío. Y encontraba yo ciertos datos que dice que de hecho el Talmud ha influido la vida de los judíos más que las Sagradas Escrituras. Es decir, hay un peso más grande del Talmud en cuanto a la interpretación que la misma Sagrada Escritura. Y un detalle importante, hermanos, Jesucristo no hizo referencia al Talmud. Él hizo referencia a las sagradas. Si quiere verse, que me vea un poco hebreo acá la cosa, Jesús hizo más bien referencia a la Torá que al Talmud. Y cuando hizo referencia al Talmud fue para criticarlo, porque él dijo, porque por sus tradiciones han invalidado la palabra. Cuando Jesús estaba diciendo eso, lo que estaba diciendo es por las interpretaciones que tienen, el montón de interpretaciones que tienen, que es el Talmud, ustedes han invalidado la Sagrada Escritura. Un ejemplo de ello dice que cuando un hijo tiene para ayudar a su padre, porque debe honrarlo, ¿verdad? Si tiene un recurso y su padre tiene una necesidad, pues todo hijo debe honrar a su padre apoyándolo. Pero el Talmud, no me quiero extender mucho, quiero no extenderme, pero el Talmud más o menos hacía lo siguiente: oye, si yo tengo una ofrenda para Dios, pero mi papá también necesita, ¿qué hago? Y entonces decía, no, si tu papá está necesitado, pero tú ya es una ofrenda a Dios, entonces esto ya está consagrado, y esto entonces tú con que le digas a tu papá que lo que tienes está consagrado al Señor con ciertos nombres que ahorita no voy a poner a decirlos, entonces tú ya te quedas libre de ese mandamiento. Entonces los chistosos judíos, ¿verdad? Pues consagraban todo aunque ni lo entregaban. Entonces a su papá no le podían ayudar nada porque todo era consagrado. Entonces cuando Jesús dice, ustedes han invalidado la palabra por sus tradiciones, lo que está diciendo, ustedes están invalidando la Torah por el Talmud. ¿Vale? Entonces, primer cosa, hermanos, Jesucristo y los primeros apóstoles y la primera iglesia se fueron directo a las Sagradas Escrituras. No fueron por medio del Talmud.
No fueron por medio de interpretaciones, se fueron al texto bíblico. Bendito Dios, hermano, que nosotros tenemos la misma oportunidad de irnos, ¿qué? Al texto bíblico. Que usted trae una Biblia y puede leer el texto bíblico. Que no le vamos a decir, no, usted no puede entender el texto bíblico. No, usted tiene que entender el texto bíblico a la luz de esto y esto otro que yo le voy a dar. Estas revistas o estos libros o estas enseñanzas, para que usted, porque ese ha sido siempre el pensamiento. Tú no puedes entender las Sagradas Escrituras, las vas a distorsionar. Entonces lo que necesitas es sí leerlas, pero a la luz de estos lentes. Entonces te doy una revista, te doy Ahora, no estoy diciendo que yo no le pueda dar a usted una enseñanza, pero que yo le diga, a ver, que hay grupos cristianos que han escrito libros para entender, sí, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que tú no puedes ir al texto más que a través de esto. O sea, para que tú entiendas el texto, tienes que leerlo a través de esto. Eso es el problema. No. Aquí está el texto. Vayamos ¿al qué? Al texto. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? ¿Fueron al qué? Al texto. Tenían el Talmud con un montón de interpretaciones y nunca fueron por allá. Se fueron directo al texto. ¿Por qué? Porque el Talmud no fue inspirado por Dios. La Torah sí. ¿Entiende? La Sagrada Escrituras fue inspirada por Dios y tal lo vamos a leer. No lo otro. Entonces, hermano, lo que está inspirado por Dios es el texto. Abre una Biblia y lo que está ahí escrito, o sea, una buena traducción, hay muchas muy buenas traducciones. Cuando tú agarras el texto, tú estás yendo a lo que fue inspirado por Dios. Si alguien te dice, no leas eso porque lo vas a distorsionar, tú no tienes la capacidad de entenderlo, y sí, nadie la tiene, pero el Señor nos ayuda. Tienes que leerlo a través de estos lentes, a través de esto que yo te voy a decir. Bueno, ya estamos mal. ¿Por qué? Porque no es así. Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios y son útiles para nosotros. ¿Amén? Entonces, el tema que estamos tratando entonces es cómo leer el texto, cómo leer las Sagradas Escrituras. Entonces, el Espíritu y las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Son, hermano, un instrumento poderoso para nosotros, para la transformación de nuestra vida. ¿Cómo debemos de leerlas? Primeramente debemos de leerlas sabiendo que fueron escritas para nosotros. ¿Sí? Quiero que vaya a 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo número 3. Hermanos, vamos a leer. Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Vale? ¿Y a qué se refería? A las Sagradas Escrituras. Ahora vamos al versículo 15 y 16. Carta, 2 de Timoteo, carta que el apóstol Pablo le escribió a otro siervo suyo, siervo del Señor, más joven, que era Timoteo. Y le dice, desde el 14 dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes has aprendido. Desde tu niñez conociste las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Que él desde niño había conocido las Sagradas Escrituras, se está refiriendo, hermano, a la Torá, se está refiriendo a la ley, los salmos y los profetas. Se está refiriendo a toda aquella 39 libros que las Biblias traen del Antiguo Testamento. Se está refiriendo a esas. ¿Por qué? Porque en este tiempo que Pablo está escribiendo, todavía no están conformados Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, todavía no. Hay todo un proceso de escribir esos libros y que después la iglesia reconocería como lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pero yo quiero que nos pongamos en el entendimiento de que Pablo está hablando de las Sagradas Escrituras. No está hablando del Talmud, de todas las interpretaciones, no. Está hablando del texto inspirado por Dios. Y precisamente dice, porque toda escritura, cuando dice toda escritura, versículo 16, es inspirada, ¿a qué se refiere?
a las Sagradas Escrituras, no se puede referir a otras. No está diciendo que es inspirado por Dios las Escrituras. ¿Cuáles? Las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? Son los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Y por qué los 39? Porque son los libros que los judíos tenían en los tiempos de Cristo. ¿Sale? ¿Por qué? Todo esto, hermano, es para que usted esté informado, y algunos ya lo saben. ¿Por qué 39 libros en el Antiguo Testamento? Porque si usted enumera los 39 libros del Antiguo Testamento, busca una Biblia judía, Sagradas Escrituras judías, acomodado de diferente manera, porque si está acomodado de otra manera, ¿sí? Usted va a sacar los 39 libros exactos. Esos son las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que Pablo, apóstol del primer siglo, dijo. Toda escritura es inspirada por Dios. Con esto, hermanos, es por eso Pablo fue perseguido por los judíos, Pablo fue azotado por los judíos, Pablo era enemigo público número 1 de los judíos, porque para nosotros, para usted y para mí, ahora en este tiempo leemos ese pasaje y decimos, está bien. Bueno, para nosotros está bien, pero para el judío esto no estaba bien. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios, estás sacando al Talmud. ¿Sí me entiende? Y le digo, usted y yo no tenemos ningún problema con eso. No nos afecta en lo más mínimo, pero en los tiempos bíblicos sí afectaba. ¿Por qué? Porque los fariseos, los judíos, los maestros, los rabinos y todo el esquema judío religioso, pues obviamente estaba muy enojado con Pablo y con la iglesia y con los apóstoles, porque ellos estaban despreciando de alguna manera el Talmud, pero estaban haciendo lo mismo que Jesús, y irse a lo original, las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, vea que los pasajes, aunque están ahí, y pueden ser para nosotros así una cosa interesante, pero no pasando de eso, tienen un peso fuerte en cuanto a lo que significaba en su momento. Así es que usted y yo tenemos la oportunidad maravillosa de ir a las Sagradas Escrituras, leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ir a la palabra, ¿verdad? Leer 1 o 2 o 3 versiones y poder ser edificados por la palabra. ¿Por qué? Porque el tema es cómo leer la Biblia. Ok, pero vamos a seguir. Versículo 16, 15 y 16 de 2 de Timoteo. Entonces, a Pablo le dice a Timoteo, tú desde pequeño conociste las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio o te pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Ve, estudia las Sagradas Escrituras. ¿Y a quién vas a encontrar en las Sagradas Escrituras? A Jesucristo. Y en Jesucristo vas a encontrar la salvación. O sea, no, hermano, el evangelio de Jesucristo, de la salvación únicamente a través de la fe en Jesucristo, está en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento. Obviamente en el Nuevo Testamento está mucho más claro, mucho más entendido, mucho más desglosada la salvación que solamente se puede tener por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, pero dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí viene una palabra que me encanta, y es útil. ¿Y es qué, hermanos? Útil. A veces las cosas sagradas, y esa es como una mentalidad un poco humana, o muy humana, a veces las cosas sagradas son puestas en un lugar especial, ¿está bien? Son puestas en una cuestión. Vamos a imaginar que, no sé, mi papá al morir me dejó, que no me dejó nada, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, pero me dejó la fe en Jesucristo, que es lo más importante, ¿verdad? Pero me haya dejado, no sé, un cuadro, una foto, una cajita muy especial para él, y me dice, hijo, antes de morir ten esto, pues es sagrada, ¿no? Entonces dices, bueno, la voy a guardar. ¿Ah? En mi vida práctica, pues allá está la cajita y no la toque nadie, pero en la vida práctica no tiene nada que ver con mi vida. Me encanta esta frase: las Sagradas Escrituras son útiles.
Y son útiles, hermanos, para 4 cosas por lo menos. La primera, ¿cuál es? Son útiles para enseñar, son útiles para reprender, son útiles para corregir y son útiles para instruir en la justicia. 4 cosas, hermano, que la palabra del Señor es útil. 4 cosas que si vas al texto de la palabra, lo vas a encontrar. Claro que para esto se necesita una actitud. Ojo, me encanta este pasaje, hermano, porque nos da una visión clara de lo que los cristianos del primer siglo, escúcheme, los cristianos del primer siglo fueron enseñados por los apóstoles. Fueron enseñados para que fueran a las Sagradas Escrituras y en las Sagradas Escrituras encontraran enseñanza. Amén. ¿Qué significa enseñanza? La palabra griega que fue traducida a nuestras Biblias como enseñanza significa dar instrucción informativa y formativa. Es decir, en las Sagradas Escrituras te dan información, te dan conocimiento de cosas que no sabías, cosas que yo no sabía de Dios, del Evangelio, de Cristo. Yo voy a la Sagrada Escritura y leo y me doy cuenta, y eso me trae información, que es importante tener información, es importante conocer, ¿sale? Por eso les animamos siempre en este lugar a que vaya a la Sagrada Escritura. No es que dicen, vaya a la Sagrada Escritura. Es que escuché que dicen, vaya a la Sagrada Escritura. No es que fulanito, un pastor dijo, sí, está bien, vaya a la Sagrada Escritura. ¿Será cierto lo que dice? Pues vaya a la Sagrada Escritura. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque los cristianos del primer siglo entendieron que era importante tener el conocimiento y la información de primera mano en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para dar instrucción formativa e informativa. Punto. El problema del cristianismo y de muchos es que creen que la Sagrada Escritura solamente sirve para informar. Y la verdad es que yo, recordando mis años de inicio en el cristianismo, tener por primera vez el contacto con la Biblia y tener el Espíritu Santo para que te ayude a entenderla, es hermoso, es maravilloso. Pero sí es cierto que lo primero a lo que tú vas es a tener información. Y te das cuenta que Moisés, y te das cuenta de los 10 mandamientos, y te das cuenta de la ley, y te das cuenta de David, y te das cuenta del Éxodo, y te das cuenta del Génesis, y te das cuenta de cómo entró el pecado, y entonces tienes mucha información que empiezas a ver y cómo el pueblo de Israel se comportaba y cómo Dios se movía de una manera y se movía de otra, pero lo que tienes es información y hasta ahí está bien porque la Escritura es útil para enseñar, ¿sí? Pero fíjese lo que dice la palabra, la siguiente por favor, dice, también es útil para reprender. Y ahí como que nos empezamos así a caray, ¿cómo? Sí. La palabra reprender significa refutar, amonestar y convencer. Quiere decir, hermanos, que las Sagradas Escrituras no solamente me van a dar información, no es un asunto solamente de información, es un asunto, hermano, que me va a dar el Señor, de tal manera que la palabra junto con el Espíritu Santo que nos habita, va a hacer que esta palabra, hermano, sea una palabra viva, sea una palabra que tiene el poder de convencerme, tiene el poder de amonestarme, tiene el poder, hermano, de refutarme. Por eso el tema es cómo leer la Biblia. Yo debo leer la Biblia, hermano, con el interés de que me va a informar, pero también debo de leer la Biblia sabiendo que me va a refutar. ¿Qué va a refutar? Mis argumentos. ¿Qué me va a refutar? Mis ideas. ¿Qué me va a refutar y qué me va a convencer de que estoy mal en muchas cosas? Y escúcheme, hermano, Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo ya era un predicador. Eso quiere decir, hermano, que las Sagradas Escrituras son útiles, pero son útiles todo el tiempo. No importa si tienes 1 año de convertido a Cristo o tienes 30 años, la palabra del Señor
tiene ese poder de convencerte, de refutarte, de amonestarte. Y estoy hablando solamente del Antiguo Testamento. Hoy en día nosotros tenemos hasta el Nuevo Testamento también, y hermano, como palabra inspirada por Dios también, tiene ese mismo poder. Pero yo me quiero quedar solamente siendo fiel al pasaje de ahí, que dice que te reprende, que te refuta, que te amonesta, que te convence. Hermano, cuando alguien, a ver, te hago una pregunta, cuando alguien te refuta sobre una cosa que tú crees, ¿te sientes a gusto? ¿Te da mucha alegría? No, en cierta manera molesta. En cierta manera como que uno dice, oh. ¿Por qué, hermano? Porque nos gusta que nos digan que todo lo que hacemos está bien. A mí me encanta que mi esposa me diga, Jorge, todo lo que haces, lo que piensas y lo que dices es perfecto. No, hombre, yo la amo con todo mi corazón. Pero el día que me dice, ¿te puedo decir algo? ¿Cómo de qué? Es que hoy creo que dijiste o creo que tomaste una actitud. Ya no me gustó. Ya no me gustó que me refute. Más cuando tiene la verdad. Porque si no tiene la verdad todavía puedo argumentar y salvarla. Pero cuando me refutan de algo que la verdad que es cierto lo que me están diciendo, me molesta mucho. Hermano, esa es la parte de leer la Biblia que casi no aprendemos a hacer. Es decir, que lea yo y que me dé cuenta que al estar leyendo las sagradas escrituras inspiradas por Dios, útiles, y que la palabra del Señor mismo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Lo decimos porque pensamos que con la palabra vamos a convencer a otros, y está bien, no, eso no es el problema. Convence a alguien, dile la palabra, es parte de nuestra responsabilidad predicar la verdad. Pero ojo, en tu vida personal de leer la Biblia, recuerda esto: la Biblia te va a refutar cosas. Cómo educas a tus hijos, cómo llevas tu matrimonio, cómo llevas tus finanzas, cómo piensas de ciertas cosas, cómo piensas del gobierno, cómo piensas del vecino, cómo piensas de ti mismo. Y te va a refutar de lo que estás haciendo, te va a refutar. Porque Dios dejó su palabra establecida, y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué? A ver, hermanos, si el Señor dijo que cierta cosa es incorrecta, ¿es qué? Incorrecta. Señor, pero mira, tú entiéndeme, es incorrecta. No, pero el Señor sabe que en mi circunstancia, en tu circunstancia ya es correcto. No, bueno, mire, ¿sabe qué dice la gente? Dios me entiende. Dios te entiende. No, Dios te conoce. Eso es cierto, Dios te conoce. Tú tienes que entender a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra te va a refutar. Su palabra te va a amonestar. ¿Qué es amonestar? Aguas acá. Un día Dios le habló a un hombre y le dijo: el pecado está tocando la puerta de tu corazón, pero tú todavía puedes, ¿qué? Echarlo fuera. No abras la puerta. Este hombre abrió la puerta. La palabra de Dios te amonesta, te advierte, te dice: no vayas por ese camino, porque es camino de muerte. Mire, hay un libro maravilloso, todos son maravillosos, pero hay un libro maravilloso que es el libro de los Proverbios. Entonces, si usted quiere que lo refuten, lo amonesten y lo pongan como lazo de cochino, Proverbios. Porque es un libro de sabiduría. Entonces, cuando tú vas a la palabra, no hay un proverbio, no puedes decir, ya me aventé los no sé cuántos proverbios, son 31 capítulos, y ni uno, toda la sabiduría que está ahí la estoy viviendo. No es cierto. Te vas a dar cuenta que te refuta, que te amonesta. Bendito Dios, hermano. Aleluya. Porque su palabra, hermana, no fue puesta, es sagrada, pero es útil. Porque su palabra te va a refutar, te va a convencer. Pero fíjate más, quiero avanzar a la tercera. Dice, es útil para enseñar, información, o ya eso, reprender, te va a refutar, pero te va a corregir.
A ver, hermano, es como cuando tú vas con un hijo que está haciendo algo equivocado. Creo que si eres un padre sabio, no entra tu hijo a la recámara donde vas a hablar con él, inmediatamente agarras y le avientas un zapato en la cabeza, ¿no? Y el niño, no, yo creo que si eres un padre templado, primeramente le informas la circunstancia que está pasando. Hijo, fui a la escuela, pasaba yo por ahí y vi que estabas fuera de clase, etcétera, cualquier cosa. Primeramente le informo. Segundo, lo amonesto. No, papá, lo que pasa es que mira que el maestro ni enseña bien. No. Entonces yo te refuto, yo te amonesto, yo te quiero convencer que lo mejor que tienes que hacer es hacer lo que se te dice que tienes que hacer. Y tú estate en el salón y ahí estate. Si eso no pasa, entonces ahora tú tienes que ¿qué? Que corregirlo. Y probablemente vuelve a pasar y entonces tú tendrás que tomar una disciplina para corregirlo, ¿no? Bueno, hermanos, la palabra tiene el poder no solamente de instruirme, de informarme, refutarme, amonestarme, sino de corregir. Dice que la palabra te corrige. ¡Wow! Y hermano, ¿y qué significa esa palabra corregir? Enderezar. Significa enderezar. Entonces la palabra te endereza el camino. Entonces tú vas a la palabra, claro que ya tú me estás entendiendo algo, hermano, pero las Sagradas Escrituras las leían también los fariseos, los saduceos, los escribas. Sí. Y la Biblia, hermano, hoy la lee mucha gente. Y aún en grupos cristianos hay mucha gente, hermano, que viene y escucha y lee. Y ni sabe nada. La verdad, tristemente, no sabe nada. No corrige nada de su vida. Y es un completo desastre su vida. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿no que la palabra tiene ese poder? Sí. Tiene ese poder, hermano, para todos aquellos que tienen la actitud correcta. Entonces, la palabra sí te corrige, es útil para corrección. Quiero que vaya, por favor, conmigo a Hebreos 12. No iba a ir para allá, pero sí vamos para allá. Hebreos capítulo número 12. Hebreos 12. Dice el Señor, habla aquí en Hebreos acerca de luchas y circunstancias que están pasando los creyentes de aquel tiempo. Dice, versículo número 5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirige. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Y ahora, hermano, el siguiente que voy a leer es un corta y pega del Antiguo Testamento al Nuevo. Para los chavos saben qué es eso, ¿no? Entonces, ahora voy a leer un pasaje que Pablo se trae de Proverbios 3. Estas son tus palabras de aliento. Hijo mío, no tomes. ¡Ay, no! ¿Qué aliento, no? Así que no me alienten tanto, ¿no? O sea, ahí dice este pasaje. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los ha estado tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con más razón al Padre de los Espíritus para que vivamos?
En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de que recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas, otra vez las Sagradas Escrituras, ahora es Proverbios 4:26 otra vez, que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que Dios es un Dios de disciplina y nos disciplina a través de su palabra. Y te dice, hijo, mira, Entonces, a veces estás pasando una circunstancia donde Dios está disciplinando tu vida, y yo lo que más te aconsejo que hagas, estoy hablando a todos los creyentes, hijos de Dios, que cuando estés pasando por una situación adversa, en lugar de ponerte a llorar, en lugar de ponerte a quejar y andar buscando quien te consuele y te diga, sí, Dios es malo y te está tratando mal, lo que tienes que ir es a la Escritura para que tú entiendas por dónde va la disciplina. Y entiendas que hay aquellas cosas que el Señor te ha estado hablando y que el Señor quiere corregir en tu vida. ¿Para qué? Para tu bien. Porque Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene puros hijos maduros, bien formados. ¿Cómo los forma? Él los forma con un trato personal, pero siempre su palabra estará ahí directa, hermano, enseñándote por qué. Es como cuando al niño pequeño le diste su disciplina y después le dijiste, y esto es por esto, esto y esto, para que tú no seas esto, esto y aquello. Ándale. ¿Dónde vas a encontrar para qué fue la disciplina? En la palabra. Porque la palabra te corrige, te enseña, te reprende, te corrige y lo último, hermano, te instruye en justicia. Quiero terminar con esta última parte, hermanos. Regrésese a 2 de Timoteo, por favor. La palabra te instruye en justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de instruirme en justicia? No entiendo, no sé. ¿Qué quiere decir? Déjeme explicárselo. Instruir significa como viene de una palabra que significa como el papá que forma un hijo. Eso es lo que significa. Entonces Dios con su palabra te quiere formar, es como el hijo que va aprendiendo cómo son las cosas de la vida. Haz de cuenta, el papá que es carpintero y que lleva a su hijo desde pequeño a la carpintería y le va enseñando cómo se manejan los instrumentos, las herramientas, cómo se hace un mueble, cómo se cotiza, cómo se vende, cómo se instala, cómo tiene que ir teniendo todo el bagaje de una mentalidad como la de su padre. O que su padre es un empresario y lo va llevando para que tenga ese bagaje de empresario, de cómo cotizar, cómo ver oportunidades. Todo eso se llama instruir a alguien, ¿sí? Es como la mamá que agarra a la hija y le empieza a instruir. No, mira, hija, tú cuando te cases obedece a tu esposo, obedece, lo atiende, lo cuida de tu casa, de tus hijos, y míralo así de esta manera. Y la joven va practicando también, está siendo instruida. Ese es el contexto el significado de esta palabra. Y la palabra instruir en justicia, hermanos, es tremenda. ¿Por qué? Porque Dios cada día, hermano, a todos los que le conocemos y leemos su palabra, nos va a ver, si usted quiere entender la palabra, jóvenes, señoritas, varones, mujeres, si usted quiere entender la palabra, todos los días, no importa que ya tengas tiempo escuchando la palabra, tienes que entender una cosa. Tiene que cambiar tu manera de pensar. De veras, tiene que cambiar tu manera de pensar. Y no va a cambiar por solo información bíblica. No. Tiene que haber y es así, de hecho es así. Es Dios haciéndote ver cómo ve las cosas, cómo ve a los hombres, cómo ve el matrimonio Dios, cómo te ve a ti mismo, cómo entonces tú te tienes que ver, cómo tienes que ver a tus padres, hijos, cómo tienes que ver a tu esposo o a tu esposa, cómo que tienes que ver la iglesia, cómo tienes que ver la vida, cómo tienes que ver todo. Y eso se llama instruirte en justicia.
No, por favor, no esté pensando en la justicia con esa imagen de una señora tapada de los ojos y con la balanza en la mano y con la espada en el otro, ¿no? No estoy hablando de esa justicia, la justicia de los tribunales donde le dan a cada quien lo que le corresponde. No estamos hablando de esa. Estamos hablando, hermano, de cómo siendo pecadores, Cristo, Dios, nos hizo justos delante de Él. Y ahora, justificados por la fe, tenemos que aprender a vivir en esa misma justicia. Mire, un ejemplo nada más. ¿Cómo? Acabamos de ver un video muy bonito, por cierto, muy edificante. Es una noticia de hace poco, donde un joven, una policía se mete en Estados Unidos, una policía se mete a un departamento equivocado, ve a un hombre ahí y lo mata. Después ella misma llama a la policía, viene y pues obviamente la agarran, ella misma se entrega y ella misma es castigada. ¿Es castigada por qué? Por la justicia. Ojo, es un ejemplo bien bonito castigada por la justicia. Porque sí, si mató a alguien lo tiene que pagar. El que la hace la paga. Okay. Mandan llamar al hermano del que murió, al hermano, un joven de raza morena, y sale ahí y graban lo que él dice. Y él dice, obviamente no necesita decir soy cristiano, se le nota por lo que dice que es cristiano. Y él le dice a la policía, que es una mujer blanca, por cierto, y él es de color, le dice, mira, yo te perdono. Y yo sé que si mi hermano viviera también te perdonaría. Y yo quiero decirte que te amamos y que Dios también te perdona. Y si por mí fuera, yo les pediría que no te metieran a la cárcel. Y no sé si se pueda, estaba en el juzgado. No sé si se pueda, ¿puedo pararme y darle un abrazo? Y yo creo que se queda así como diciendo, ¿puedo? Y ya le dicen, pues sí. Y sí, y en medio se encuentran como en el parque y se abrazan. Y la señora se despedaza, esa señora obviamente, y ya. Hermano, eso que hizo ese hombre, esa es la justicia de Dios. Y Dios nos quiere instruir para que lleguemos a ser hombres y mujeres de ese calibre, hermano. Porque es muy fácil leerlo. Amarás a tu enemigo. Ah, sí. Y cuando de veras sale el enemigo, no, es que no puedo. No pudiste. Pues no pudiste. No, pues sí quiero, pero es que no pudiste. Punto, se acabó, no pudiste. Ahora, ¿no pudiste? Nadie puede, ¿eh? Nadie puede. Pero Dios te quiere instruir en su justicia, de tal manera que lleguemos a ser como Jesucristo en la cruz, que dijo, y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, y dice, los cristianos del primer siglo decían que la palabra, la Sagrada Escritura, tiene ese poder. Tiene ese poder. Tiene ese poder. Pero escúcheme, hermano, y ya para terminar, ¿cuál es el problema? El problema, hermano, es que ¿cómo leemos la Biblia? ¿Buscando que esas cosas sucedan? ¿O leemos la Biblia porque quiero solamente información? Y es más, quiero información para atacar a otros. Quiero información para saber que están mal aquellos. Quiero información para presumirles a otros que yo sé cosas que ellos no saben. Y hermano, obviamente ese corazón no va a ser transformado. El corazón que va a ser transformado es un corazón dócil, sencillo y humilde. Un corazón dócil que dice, Señor, moldea mi forma de pensar, moldea mi forma de ser con tu palabra. Que en las Sagradas Escrituras moldeen mi forma de entendimiento. Que no sea yo necio y testarudo diciendo es que así soy, y así seré y así seguiré siendo. Una persona testaruda, necia,
que todos lo fuimos en su momento, jamás será transformado por la palabra, porque la palabra necesita corazones dóciles, sencillos, que dicen: Señor, no puedo, la verdad no puedo hacer esto, pero si el poder de tu palabra viene a mi corazón y me transforma y me renueva, yo puedo ser la persona. Cantábamos hace rato: yo quiero ser todo lo que esperas de mí. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Espera hombres y mujeres instruidos en justicia, en la justicia de Dios, que sepan comportarse, hermano, a la altura del Dios al que invocamos y de nuestro Señor Jesucristo, del cual, hermano, dice la Escritura que es nuestro hermano mayor. De tal manera que el hermano mayor se debe parecer, todos los hermanitos se deben parecer a él. Y Jesucristo fue un hombre instruido en justicia, hermano, que aprendió lo que es la justicia de Dios. Ojo, por favor, no esté pensando en la justicia de Dios, la venganza de Dios. Ese es otro tema. Pero cuando la palabra habla de que somos justificados delante de Dios, quiere decir que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que, hermano, no fuéramos siempre enemigos de Dios, sino que siendo enemigos nos acercó y nos hizo sus hijos y sus amigos. Y todo lo hizo por su gracia y su misericordia. ¿Sabe cuál es el tema, hermano? El tema es que yo no trato a mi esposa con la gracia que Dios me trató a mí. Mi esposa no me trata a mí con la gracia que Dios me trató a mí. No trato a mis hijos con la gracia que el Señor me trató a mí. No tratas a tus padres con la gracia que el Señor te trató a ti, porque no has sido instruido en justicia. Porque me enojo, porque me molesta, porque es que los hermanos de la iglesia, es que me hacen, es que no has sido instruido en justicia. Y hermano, no te estoy reclamando, sí me estoy diciendo: ve a las Sagradas Escrituras, pero ve con un corazón humilde, sencillo, dócil. ¿Cómo leer la Biblia? Hay que leer la Biblia dependiendo del Espíritu Santo. Hay que ir al texto directo, pero hay que ir con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón dócil, con un corazón como un niño que le dice a tu papá: papá, no sé nada de esto, pero tú me vas a enseñar, ¿verdad? Y el Dios Todopoderoso que es nuestro Padre dice: yo te voy a enseñar, yo te voy a moldear tu forma de pensar, voy a moldear tu forma de ser. Vas a ser instruido en justicia, en la justicia de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Y eso tiene el poder, hermano, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué los fariseos también leían las Sagradas Escrituras y no tuvieron, hermano, ese efecto en sus vidas? Por 3 razones. 1, porque no tenían el Espíritu. 2, porque aparte de las Escrituras leían otras cosas. Y 3, porque si algo les faltaba era humildad. Y si algo les faltaba era sencillez de corazón. Ese fue todo el tema con ellos. Ellos escudriñaban las Escrituras, pero nunca se dio esto que sí se daba en los apóstoles del primer siglo y en la iglesia del primer siglo. Encontramos una iglesia, hermano, con gente poderosa, apóstoles y iglesias en general, hermano, muy fuertes en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos supieron que en las Escrituras encontrarían, hermano, instrucción, corrección, enseñanza, que el Señor formaría su vida, y ellos iban a las Escrituras y encontraban en eso una palabra viva. Repito, hermano, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos sí son transformados y otros no son transformados? Porque hay gente, hermano, que sí lee la Biblia, tiene, no sé, le entró el ánimo de leer la Biblia hace muchos años. Su vida no irradia nada de vida de Dios, su vida no es transformada, no tiene nada que pueda irradiar una vida verdaderamente formada por Dios. Bueno, porque vas a sacar información de la Biblia, porque vas a sacar pasajes hermosos para ponerlos en un cuadro, pero jamás has sido con la idea de que seas refutado, seas amonestado, seas enderezado, de que seas formado por Dios. No. Yo leo lo que dice la Biblia para aplicárselo a otro, para ver en qué se está equivocando el que predicó, para ver en qué están mal aquellos. Pero para eso no es la Biblia. La Biblia es para que te enseñe el Señor, te refute, te amoneste, te enderece y te instruya, porque me encanta la parte final. Dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda ¿qué? Dios está pensando ¿en quién, hermano? En siervos de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres una sierva de Dios. Y necesitas ser preparado. Oiga, ¿dónde hay un seminario? No, olvídate. La Escritura, la palabra. No es que es difícil entenderla. A ver, hermano, si fuera difícil entenderla, entonces ¿por qué Pablo dijo? ¿Estaba mal Pablo entonces? Yo no estoy diciendo que tampoco es un libro fácil, porque es un libro antiguo.
Pero cuando se tiene un corazón y un deseo y un anhelo, el Espíritu Santo de Dios, hermano, te revela su palabra. Pero escúcheme esto, estamos siendo formados, no para que yo tenga un bonito matrimonio, no para que yo sea un buen padre. No, tener un buen matrimonio, ojo, ser un padre sabio, me va a dar las credenciales para ser un siervo de Dios. Porque el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Pero si me dejo formar por el Señor y puedo, hermano, gobernar bien mi casa con la sabiduría de Dios y con la justicia de Dios y enseñar a mis hijos y a mi familia, y si el Señor me quiere llevar a un ministerio fuera de la iglesia, me llevará, y si me quiere que le sirva aquí, yo como soy siervo de Dios. Porque el siervo de Dios tiene que estar instruido y preparado para toda buena obra. Hermano, y este video que les digo que vi, yo veo ahí a un joven, se ve como de unos 30 años a lo mejor, un joven instruido para toda buena obra. Pues ese joven, hermano, Dios lo trabajó muchos años a ese joven. No puedes llegar a ese momento y pararte y decir eso así nomás porque no. Ahí se ve, hermano, el trabajo de Dios, de la palabra en ese joven. ¿Ah? Para pararte y decir cosas que no diríamos quizás ninguno, hermano, si no hemos sido instruidos por la palabra. Amén. Así es que, ¿cómo leer la Escritura? Pues empiécele si quiere por Génesis, empiécele por Éxodo, empiécele donde dirija el Señor. Lo importante, hermano, es depender del Espíritu Santo y un corazón dócil. Te van a refutar, te vas a sentir incómodo, vas a leer y vas a decir, ay, esto, pasemos a otra hoja. No, quédate ahí porque el Señor ahí te quiere refutar. Cuando mi papá se convirtió al evangelio y llegaba a la casa feliz de la vida porque había entendido cosas, la verdad, me caía mal mi papá. Ya le pedí perdón a Dios. Me caía mal mi papá. ¿Por qué? Porque todo lo que me venía a decir me refutaba a mí, me hacía ver mal, me incomodaba. Y por ahí, hermanos, buen consejo. No le tenga miedo a incomodar a alguien. No incomode religiosamente, pero sí, dígalo. O sea, mi papá no me trataba de incomodar. Pero llegaba bien feliz, decía, hijo, mira, hoy el pastor y vimos y sacaba su Biblia y leía, mira, que esto está mal y que esto yo entendí. Y yo estaba haciendo eso. Así como que, bien. ¿Qué te parece? Pues bien, está bien. ¿Me acompañas? Ni loco voy a ir. ¿Me entiendes? Me molestaba. Porque la verdad que él traía, que es la Sagrada Escritura, que él entendía, a todos en la casa nos ponía incómodos. Y es algo que no nos gusta, estar ¿qué? Incómodos. Pero la Sagrada Escritura siempre, y no importa que tengas muchos años, te va a incomodar. Y qué bueno que me incomode. Porque si me incomoda, algo tiene que cambiar dentro de mí. Y si yo dejo que el Espíritu Santo y su palabra lo haga, saldrá algo bueno, hermanos. Pero si a mí no me gusta que me lleven la contra, lo que yo digo es cierto y punto, creo que leerás la Biblia y nunca habrá un cambio en tu vida. Porque se necesita un corazón humilde. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana, en el nombre del Señor, y vamos a orar a Dios. Yo le voy a pedir que en este momento, al orar, pues le digamos al Señor que si el caso tuyo es el de que tú no estás viendo cambios en tu vida, tú no estás viendo transformación de tu vida, creo que debes pedirle al Señor, debes humillarte delante del Señor. Debes decir, Señor, perdóname por orgulloso, por orgullosa, perdóname por testarudo, porque he pensado que tengo la verdad absoluta y la verdad absoluta la tiene Dios, su palabra. Perdóname, Señor, porque he endurecido mi corazón. Si a lo mejor tú dices, la verdad es que pocas ganas me dan de leer la Escritura, pocas ganas me dan de ir a la palabra, creo que en esta mañana también tienes que pedirle perdón al Señor,
Porque al no ir a la escritura, al no ir a la palabra, lo único que manifestamos es también soberbia. ¿Soberbia por qué, hermanos? Porque si yo no voy a la escritura, yo no voy a la palabra, yo no estoy escuchando la palabra, no estoy recibiendo del Señor constantemente, ¿sabe qué digo en el fondo? Que yo soy muy listo y soy muy inteligente. Y que la verdad, gracias Dios, pero cada domingo te necesito, pero entre semana yo sé cómo hacerlo. Tengo mis métodos. Entonces no te necesito. O también estoy diciendo, Señor, todo lo que yo pienso es correcto, todo lo que yo hago está bien, entonces no necesito corrección, no necesito reprensión, no necesito instrucción, porque todo lo que hago. Si tú estás leyendo la Biblia constantemente y a lo mejor eso te está llenando de ego, ay, es que los hermanos no saben nada porque no leen, deberían leer, hermano, porque se ve que andas confundiendo a Noé con Moisés y andas metiendo en la arca a los hijos de Israel y bueno, ya haciendo un relajo. Es que no leen y es ignorancia. Es ignorancia, bueno, se llama con ignorancia, punto. Pero si tú crees que la Biblia es para eso, estás mal. Porque si la Biblia, si la historia de Noé, la historia de Moisés y la historia de los hijos de Israel no te formaron, no te instruyeron, no te reprendieron, no te corrigieron, tampoco tuvo razón de ser. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor, porque también hay altivez y orgullo en nuestro corazón. Amén. Y si tú dices, yo quiero ser un siervo de Dios, instruido en justicia, pídeselo al Señor. Y el Señor te revelará su palabra, te llevará su palabra, y la palabra te va a hacer de mucha, mucha edificación. Amén. Hermanos, como los cristianos del primer siglo, volvamos a la escritura. La escritura es poderosa.